Bueno, a ver, el domingo es día de elecciones provinciales. Ajá. Es el día del enólogo, como nos contaba Fabri Mirá hace un vos. ratito nada más. Sí. Y es el día en donde miles de fieles ya se están preparando para presenciar ahí en la plaza de San Pedro un acontecimiento que no tiene muchos precedentes, hay que decirlo, que es la canonización de Carlo Acutis. Uno se puede preguntar... Carlos Acutis. Carlo, sin la S. Carlo, un italiano. Italiano, él en realidad nació en Inglaterra, pero sí, de muy chiquitito se fue a vivir ahí a Italia. Fue un joven italiano de 15 años que falleció lamentablemente en el año 2006, muy jovencito, y que gracias a su pasión por lo que es las computadoras, la informática, las redes de su momento, que bueno, estaban iniciando, y también la dedicación que tuvo a los más necesitados, se va a convertir en el primer santo de la Iglesia Católica, nacido, es cierto, a fines del siglo pasado, pero criado en el siglo XXI. Ah, mira vos. Es por eso que le dicen el santo influencer o el santo millennial, porque es la primera vez que la iglesia, bueno, va a canonizar a una persona de esta edad. Esto va a ser el 7 de septiembre, como les contaba, el próximo domingo, y la ceremonia va a estar presidida por el Papa León XIV, que, si bien es el sucesor de Francisco, ya Francisco tenía en agenda esta canonización. No fue por parte del Papa León, el actual Papa, sino que ya por parte de nuestro querido Francisco, bueno, ya estaba esto en los planes. Ahora, ¿quién es Carlo Acutis? Porque uno se puede preguntar miles de cosas y sobre todo si está bien que se canonice o no. Pero bueno, vamos a contarles un poco qué va a ser lo que va a pasar o qué va a pasar el próximo domingo y sobre todo quién es este chico que siempre, dicen sus allegados, su madre sobre todo, tuvo una madurez espiritual poco común para los chicos, una sensibilidad profunda por los demás y un talento muy particular para lo que es la tecnología, claro. A pesar de haber vivido solo 15 años, porque nació en 1991 y falleció en octubre del 2006, su vida o su corta vida dejó una huella imborrable para varios, porque hay varios milagros que este chico, este adolescente, tiene en su haber que están marcados por la Iglesia Católica, ¿Ah, sí? Que están aceptados por la Iglesia Católica, Rolito. El chico, bueno, nació en Londres, como les contaba, se mudó a Milán de chico. Sus padres no eran religiosos, sus padres no profesaban la fe católica. Encuentra en la vocación. Bueno, hacia ahí voy, porque ahí está un poco la historia también de cómo surgió esta vocación por la religión y por ayudar al prójimo, cuando en realidad sus padres no tenían absolutamente nada que ver. A los 3 años, casi como si por arte de magia, si querés, bueno, el nene empezaba ya a querer visitar iglesias, sin saber lo que significaban, sin saber que adentro estaba Dios o quien fuese. Y él cada vez que pasaba por una iglesia le decía a sus padres que quería entrar para mirar a Jesús o mandarle un beso a Jesús. Así empezó todo. Después la comunión lo hizo a los 7 años nada más, que un adelantado, porque allá en Italia la comunión o la primera comunión se toma un poquito más grande y con un permiso especial él logró tomar la comunión de más chico. A partir de ahí empezó a asistir a misa, no todos los domingos, todos los días. Ah, bueno. Todos los días el nene con 7 años iba a misa ahí cerca de su casa, rezaba el rosario, leía la Biblia y pasaba muchísimas horas nutriéndose, ¿no?, de esta adoración eucarística que tenía. A los 9 años el chico se dio cuenta que tenía también mucha facilidad para la informática y es por eso que empezó a programar solo, es decir, a hacer las páginas web, las que conocemos hoy en día. Diseñaba páginas web en donde editaba videos, subía fotos y demás. Le gustaba también jugar en línea, los videojuegos, como cualquier hijo de vecino o como cualquier chico normal que le gustan también los videojuegos, pero él mismo decía, bueno, yo voy a jugar solamente media hora por día, 1 hora por día, porque tengo otros asuntos más importantes. A esa edad, Rolo, vos como niño, como fuimos todos, lo más importante que es jugar. Totalmente. La verdad que uno lo que quiere hacer es ir y salir a jugar. Bueno, este chico, no, simplemente pensaba en la iglesia. Y claro, en los últimos años de su vida, pobrecito, entre los 11 y los 14 años, desarrolló un ambicioso proyecto que ahí fue que llegó un poco más cerca de la iglesia. Creó un sitio web, una página web, como cualquiera, como radiomitre.com.ar si quieren, que reunía más de 150 milagros eucarísticos documentados en todo el mundo. Es decir, lo que hizo fue empezar a viralizar a través de su página web
cómo funcionaba la iglesia, cuáles eran los distintos milagros que había hecho, distintos santos, y sobre todo nutrir a los más chicos de lo que era el conocimiento que él tenía de la fe católica. Básicamente hizo eso. Es como un influencer de tantos de los que hablamos hoy en día, pero es un influencer de Dios, o ese es el nombre que se le puso, ¿no? Un influencer de la iglesia. Este sitio empezó también a ser aceptado por el Vaticano, de hecho el Vaticano le dio el visto bueno, y así se convirtió en una página donde no solamente los chicos, sino también los profesores y demás personas que creían en la fe católica iban a consultarle. ¿Se acuerdan que hace poco, cuando murió el Papa Francisco, nosotros íbamos mucho a Vatican News? Sí, claro. Sí. Era la página, digamos, oficial del Vaticano donde nos iba llegando información. Bueno, en este caso, Vatican News ya existía desde antes, pero tuvo gran parte de su inspiración en este chico. Así que mirá fíjense vos. el poderío que tenía. Más allá de esta vida que les estoy contando, sacrificada también, porque son muchas horas que demandaba ser devoto de la iglesia, instruirse y demás, él tenía una sensibilidad social muy importante, o por lo menos esto es lo que describen sus allegados. Usaba parte de sus ahorros, ¿vieron cuando decimos, que nuestros padres para el cumpleaños nos daban un billetito, o el ratón Pérez y demás? Bueno, él usaba esa plata para comprar bolsas de dormir a los indigentes, visitaba a residencias de ancianos, él solo, sin los padres, a veces se escapaba del colegio para ir a hacerlo, y se detenía mucho para hablar con personas, bueno, en situación de calle directamente. Defendía también lo que dicen, mira, sus propios compañeros, que los defendía a aquellos que eran acosados o a los que les hacían bullying en el colegio. Bueno, él mismo saltaba y era conocido, María, por su gentileza y la empatía, según todos los que los conocieron. Hay una frase muy recordada por él que el propio Papa Francisco en uno de sus discursos o en una de sus charlas dio a conocer, que dice: todos nacen como originales, porque todos somos originales en nacer, somos únicos, pero muchos mueren como fotocopias. Upa. Es Es muy profunda si uno se lo pone a pensar, porque claro, uno nace original, pero después si se copia de lo que hace el resto, o trata siempre como de estar... de imitar a otros. Exacto, Claro. y de pertenecer a la sociedad, bueno, termina siendo una fotocopia. Así que este chico también era como un ejemplo de ir por más y de destacarse. La influencia de su familia era nula, como les contaba, de hecho no eran religiosos. Y quiero ir a lo importante, porque mucha gente, viste, cuando se trata sobre todo de chicos más jóvenes y de estas nuevas generaciones, dicen, bueno, pero ¿tiene con qué ser santo? ¿Por qué él es santo y no sé, cualquier otra persona? Bueno, tiene varios milagros, María. ¿En serio? Sí, reconocidos, esto hay que decirlo. De hecho, él ya había sido beatificado en su momento por un milagro comprobado, pero ahora tiene más en su haber. El primero de todos, que es el más conocido, fue cuando durante una misa en una iglesia ahí en Brasil, en Campo Grande, en Brasil, un chico que estaba enfermo, tenía una malformación congénita, un páncreas anular, esa era la enfermedad que tenía. En la iglesia con el abuelo se acercó a lo que era una reliquia de Carlo, le rezó y a los pocos días no solamente se sintió mejor, sino que se curó del páncreas que tenía. Ahí la iglesia lo reconoció y bueno, le hizo lo que es la beatificación. Después hay otros casos, como el de Valeria en Costa Rica, que sobrevivió a un accidente de bicicleta con unos graves daños en el cráneo y bueno, gracias a la intercesión de Carlo se logró recuperar, y otros más que la verdad son aprobados por la Iglesia Católica y que van a lograr que este próximo domingo, María, bueno, se logre canonizar a Carlo Acutis, que es conocido como el primer santo millennial.